Aleluya, mi Dios, mi Todopoderoso. Señor, yo vengo a ti, me humillo completamente, papá. Señor, que vengan los ángeles, que asciendan y descienden, Señor. Declaramos cielos abiertos en esta palabra, Señor, que va a bendecir a otras personas en el nombre de Jesús, Señor. Que seas la honra y la gloria para ti, Señor. Señor, yo oro porque haya un entendimiento, tu entendimiento, y que tú me uses como me quieres usar, papá. Que seas tú, que tomes control de esta enseñanza. La honra y la gloria para ti. Y ahora vamos a hablar sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué me hizo ver este versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene muchos significados. Porque en este versículo, cuando tú estás pasando pruebas difíciles, estás pasando momentos difíciles, Dios me dio este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tiene un significado muy especial. Muchas veces las cosas van bien. Y está caminando en bendición y estás caminando también en el favor de Dios. Pero nos tomamos con una pared o una montaña, que no importa lo que hagamos, parecería que no la podemos derribar. Y eso es lo más difícil, cuando hay una montaña que parece que tú no la puedes derribar. Voy a tirar un ejemplo, las finanzas, una área muy delicada. Cuando tú sientes que tú no puedes derribar esa montaña, Dios nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiso decir Pablo con este versículo? Este versículo que Pablo le habla a los filipenses tiene mucha revelación. Podemos ver que en momentos difíciles, cuando hay una montaña, un ejemplo puede ser una enfermedad, puede ser tus finanzas, puede ser problemas familiares que tú tienes, Dios siempre está con nosotros. Dios nos da la fuerza y el poder para poder levantarnos, para poder sobrellevar esa prueba. Él nunca nos falla y nunca nos deja solo. ¿Qué es lo más importante aquí? Que Él nunca nos deja solo. Él nunca nos falla porque está con nosotros. Nos da la fuerza para poder sobrellevar todo. El dominio que recibimos en nuestra unión en Cristo es suficiente para hacer su voluntad y para enfrentar las pruebas que nosotros pasamos a diario. Es difícil, pero con Dios todo es posible. En otras palabras, para Dios nada es imposible. Al defender nuestra fe, enfrentaremos dificultades, vamos a enfrentar presiones y pruebas. Pablo expresó su convicción de que Cristo era más que suficiente para él. Él solamente dejaba todo en Cristo. Dejara que Cristo tomara control de su vida, que es una palabra muy importante. Porque con Cristo en su vida, él estaba lleno de gozo. Tú sabes, él estaba preparado, se fortalecía para enfrentar todos los retos y dificultades de su vida. Tú sabes dónde vivió Pablo la mayoría del tiempo, en prisión. Lo persiguieron. Tú sabes la vida de Pablo. En ese versículo viene nuestra mente y afirmamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces, aunque no sintamos decir nada, debemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Debemos preguntarnos lo siguiente, ¿es Cristo suficiente para mí? ¿Vivo una vida llena de gozo porque lo tengo a Él en mi vida? ¿Confío en que Cristo me capacita y me fortalece para hacer frente a los problemas que se me presentan? Cuando tu vida está llena de problemas, tú estás pasando muchas cosas difíciles en su momento, acudimos a Cristo y este es el mejor versículo para llenarte, porque la palabra de Dios te llena a ti, es una alma poderosa contra el enemigo y especialmente este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ejemplo, el versículo nos damos cuenta de que el contentamiento, nuestra vida debe estar llena de gozo en medio de cualquier circunstancia, porque Cristo está con nosotros. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, Él es nuestro Señor, Él es todopoderoso, Él es majestuoso, Él es nuestro Rey. Y es
y en Él que tenemos fuerzas para afrontar los retos de la vida. La realidad es que el tema de la carta de Filipenses es el gozo que nosotros tenemos en Él. Es el gozo, nos gozamos en el Señor. Cuando lo alabamos, lo bendecimos, nos gozamos en Él. Es nuestra motivación que nos lleva a seguir hacia adelante. Pablo estaba inmensamente agradecido a Dios por el ejemplo de Jesús, por su propia salvación y la de sus hermanos en Filipos y los lugares que él fue a predicar. Pablo estaba también agradecido por la forma en que los filipenses cuidaban de él y de la carta y la carta expresa claramente su gratitud hacia ellos. O sea, que cuando él visitó Filipo y enseñó a la iglesia de Filipenses, él se gozaba en el Señor, de la forma en que ellos se gozaban, de la forma en que ellos lo recibieron a él, de la forma en que ellos cuidaban a Pablo. Todos esos motivos de agradecimiento llenaban su corazón de gran gozo. Pablo no usaba sus cartas para quejarse o para hacer sentir a los demás culpables por no sufrir como él. Sus cartas servían para animar a los hermanos en Cristo. Él es un buen ejemplo en Cristo. Y todas las pruebas que él pasó, todos sus momentos difíciles, persecuciones que él pasó, tiempo en prisión que él pasó también. Eso fue un ejemplo. Él se gozaba en el Señor. Él escribía sus cartas a las iglesias. Sus cartas servían para animar a los hermanos en Cristo. Él siempre agradecía las bondades de Dios y de su familia en el Señor. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti. Nosotros nos gozamos en el Señor todo el tiempo, le agradecemos al Señor todo el tiempo. Y yo te digo la verdad, en mi parte, hay momentos en que sí me quejo, porque somos seres humanos, sí me quejo. Pero cuando estamos en la presencia de Dios y estamos en su gozo, uno ve las cosas de una manera muy diferente. Porque Dios está con nosotros, su gloria, su amor está con nosotros. También aprovechaba para enseñar a los demás cómo perseverar y permanecer firmes en la fe. Y aquí vemos otra vez, aquí vemos la fe, que es la certeza de lo que no se ve. Ese sentir de un corazón lleno de gratitud y gozo. Esas son dos palabras bien claras en este versículo. Gratitud y gozo. Queda claro en los versículos que acompañan a Filipenses 4:13. Pero tal como él mismo dice en Filipenses 4:12, mira esto, él aprendió a vivir en medio de todas esas circunstancias. Imagínate todo lo que él tuvo que pasar, las circunstancias que nosotros pasamos y nos quejamos. Pablo sabía que Dios tenía un propósito bueno para él en medio de cualquier situación y eso fortalecía su corazón. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Pablo, porque Dios tiene un propósito y un llamado para nosotros. Eso es lo que debemos recordar cuando citamos en este versículo. Efesios 6:10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Mira este versículo. Y con ese versículo, mira, te puedo decir mucho. Como dice Dios, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y este versículo nos dice bastante. La fortaleza, el gozo, la presencia. Los ángeles vienen, nos reaniman. Y seguimos hacia adelante porque nos gozamos. Estas son armas contra el enemigo. El gozo, la gratitud en Dios y cómo nos gozamos el Señor a pesar de nuestras circunstancias. Y todos estamos aprendiendo porque nos lleva tiempo, nos lleva momento, nos gozamos en el Señor. El gozo viene de aquí. Viene de la fe. Dios lo pone en nosotros. Esa pasión que uno tiene. Cuando tú le cantas a Él de todo corazón, lo haces con todo, lo haces de aquí, viene de aquí adentro, en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, mi Padre, te doy gracias por esta enseñanza, Señor.
Que todas las personas se fortalezcan en ti, como tú dices, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que se fortalezcan en ti, se gocen en ti todos los días, Señor. Te muestren gratitud en el nombre de Jesús. Y Señor, en estos momentos impartimos este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que los demás se gocen en ti. Aleluya. Amén.